Hola a todos, damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos regala nuevamente de compartir su palabra. Hace un tiempo estaba recordando una experiencia que tuve en mi infancia. Fui con mis papás a un viaje, era el lugar a donde había nacido mi mamá y bueno, pues yo estaba emocionado. Alguien nos llevó de la casa a la terminal de autobuses, eran las 6 de la mañana, recuerdo bien, cuando salimos, y de esa terminal de autobuses de la Ciudad de México salimos a la ciudad de Puebla. Llegamos temprano, desayunamos allí y abordamos un autobús más que nos llevaba dentro del mismo estado de Puebla, pero a la colindancia con el estado de Guerrero. Y yo pensé que eso iba a llevar un poco de tiempo y llegamos a las 2 de la tarde a un pueblo muy bonito y allí estuvimos un tiempo. Yo pensé que ese era el lugar al que íbamos y resulta que no era el lugar. Así que estuvimos ahí alrededor de una hora y de pronto llegó una camioneta pues un tanto vieja, fea, y nos dijeron: este es el último y el único medio de transporte a través del cual pueden llegar hacia donde van. El último autobús o el único autobús que sale a mediodía. Hace 2 horas que se fue, así que si quieren ir hacia allá, este es el único transporte que hay. Y nos subimos, nos fuimos. Yo no sabía, pero las siguientes 7 horas las íbamos a pasar arriba de esa camioneta, de las 2 de la tarde en adelante. Y empezó a transcurrir el tiempo, atravesamos el pueblito, salimos a una carretera de terracería y bueno, pasaron 2 horas, más o menos 2 o 3 horas, y yo empecé a preguntarle a mi papá: ¿a qué hora vamos a llegar? Y él solo me decía: ya falta menos. Pasaba el tiempo y yo seguía preguntando: ¿a qué hora vamos a llegar? ¿Cuánto falta? Y él solo me decía: ya falta menos, ya casi llegamos. Y así pasé 2 o 3 horas más hasta que llegó el punto en donde, pues no sé si fue el hambre, el cansancio o la desesperación, seguramente, y aparte la edad que yo tenía, que empecé a llorar. Y las últimas 2 horas creo que las pasé llorando y diciéndole a mi papá: es que tú me dijiste que ya íbamos a llegar y no llegamos. Y es que yo ya tengo hambre, es que me quiero sentar, porque empezaba a subir gente, íbamos atravesando rancherías y se subía la gente, era una situación incómoda, llevaban cajas de refrescos, algunos se subían con muchos niños, otros hasta con animales. Fue uno de los viajes más feos que yo recuerde que haya tenido en toda mi vida. El punto es, mientras reflexiono después de casi más de 30 años en esto, de pronto pienso y digo: tal vez fue mi edad, que haya tenido 7 u 8 años y que por eso yo estaba tan desesperado y llorando, posiblemente. Pero cuando miro las situaciones en la vida, me doy cuenta que no es solamente por la edad. Hay situaciones que son en gran manera desesperantes en esta vida y no importa que tengas 30, 40, 50 años, la desesperación te va a abordar tarde o temprano. La desesperación te llevará al llanto y a otro tipo de reacciones, repito, tarde o temprano. Esta pandemia que nosotros pensábamos en marzo, que tal vez en mayo se iba a terminar, y que se anunció que algunos municipios ya tenían semáforo verde y podían rehacer sus actividades normales. Después nos dimos cuenta que en mayo no iba a suceder nada. Pensamos que en junio, después que en julio, después que en agosto, estamos en septiembre y la realidad es que no sabemos hasta cuándo este país estará en semáforo verde y podremos reanudar nuestras actividades. Pero lo que sí puede ocurrir es que lleguemos al punto de la desesperación. No solo esta pandemia, sino muchas otras situaciones de la vida generan desesperación. Y repito, no es que uno sea pequeño y en ciertas situaciones uno se desespere. No importa la edad, uno termina desesperado cuando uno quisiera que esa adversidad pasara ya y resulta que no pasa. Transcurren días, transcurren semanas, meses, hasta años, tal vez décadas incluso, y la situación tan difícil no se termina. Repito, nos aborda la desesperación. Hay un salmo en la palabra de Dios que quiero leer el día de hoy, es el Salmo 13, y este salmo refleja un tanto aquello de lo que estoy hablando en este momento, y no estoy diciendo que el salmo o que mi situación se refleje en el salmo, es al revés. El salmo refleja la situación desesperante que muchas personas han atravesado a lo largo de miles y miles de años.
Salmo 13 solamente tiene 6 versículos, quiero dar lectura y dice así la palabra de Dios: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Hay algunas cosas que quiero extraer del pasaje. Creo que lo haremos en 2 partes. El día de hoy, la primera parte. Y bueno, quiero enfocarme en los primeros versículos. Y comienza con una pregunta que se vuelve repetitiva. ¿Hasta cuándo, Jehová? Por lo menos 4 veces en los primeros 2 versículos se dice esta pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Primero dice: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo vas a esconder tu rostro de mí? Entonces, si tenemos que poner un tema a este salmo, a este pasaje, sería cuando Dios se tarda mucho. Cuando Dios se tarda mucho. Y la primera cosa que quiero decir respecto a este tema, cuando Dios se tarda mucho, está basada en los primeros 2 versículos, donde, repito, la frase inicial o la pregunta inicial se menciona 4 veces, por lo menos 4 veces. Y entonces, cuando Dios se tarda mucho, hay 3 cosas que debemos hacer todos. Y la primera cosa es esta: debes luchar contra la desesperación. Debes luchar contra la desesperación. Si hay algo que se refleja en estos 2 versículos, es justamente eso: un hombre desesperado, alguien que está enfrentando un cuadro demasiado adverso y que ya quisiera salir de él, pero no logra salir. Y entonces dice: ¿hasta cuándo? Ahora hay gente que relaciona al autor pues con diferentes personalidades. Y bueno, pues hay diversas posturas de quién es el que está orando. Algunos dicen que es un rey de Israel que no es identificado, pero que es un rey que tenía enemigos. Otros dicen, por lo que menciona los versículos 3 y 4, que era un hombre que estaba enfermo de gravedad y que estaba en la fase terminal. Otros dicen, por lo que está escrito en el versículo 3, que era una persona que estaba ciega. Y bueno, los manuscritos más antiguos de la Biblia ponen como título, y bueno, aquí en nuestra Biblia aparece al músico principal, Salmo de David. Ponen la atribución de este salmo a David, y entonces no hay razón para dudar de que es David el que está escribiendo el salmo. Y si está desesperado David y hablando de sus enemigos, no podemos poner o fijar una fecha precisa, demasiado exacta, pero quiero aventurarme y decir que puede ser muy probablemente el momento en que Saúl está persiguiendo a David para matarlo. Y hay un momento en la vida, en la historia de David, que encontramos en los libros de Samuel, primero y segundo libro de Samuel. Allí encontramos la historia de David. Y resulta que David, si es este momento en que está siendo perseguido, ya está desesperado. Ahora, hay quien ha dicho que es un insensato al decir ¿hasta cuándo? ¿Por qué te olvidas de mí? Hay quien dice que es insensato al decirle a Dios que escondió su rostro de él. Pero lo que yo puedo ver aquí es a un hombre luchando contra la desesperación. Es decir, no está enfrentando algo tan simple. Pero lo que sí veo es que a pesar de que ya se desesperó, intenta luchar contra eso, intenta sobreponerse a esa desesperación que ya está sintiendo, y por eso dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Entonces, cuando Dios se tarda mucho, debes luchar contra la desesperación, aunque te sientas, y debemos escucharlo y entenderlo bien, debes luchar contra la desesperación, aunque te sientas abandonado. Muchas veces en la vida nos hemos sentido solos.
teniendo al esposo, teniendo a la esposa, teniendo a los hijos, teniendo a la familia, teniendo a los hermanos de la iglesia, nos hemos sentido solos. Parece que nadie nos entiende. Y eso es lo que está haciendo o lo que está ocurriendo aquí en la vida de David. Parece que se siente abandonado y dice: Dios se olvidó de mí, me dejó por allá como un objeto, se le olvidó que lo dejó y entonces lo abandonó. Así me siento, está diciendo David. Pudiera ser una queja, un reclamo, aunque vamos a ver un poquito más adelante que en realidad es una lucha contra la desesperación. Y entonces, si algo Dios nos dice, nos grita en esta hora, es que luchemos contra esa desesperación, aunque a veces nuestros sentimientos se quieran sobreponer ante las convicciones. Dios nunca nos ha dejado solos. Hay cantidad de pasajes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que nos dicen que Dios le dice a su pueblo y nos dice a nosotros hoy en día todavía: no te dejaré ni te desampararé. Pero si hay un pasaje que me encanta en la Escritura, Isaías 49, 15 y 16. Tal vez lo diré un tanto parafraseado, no es textual, pero dice así: ¿acaso se olvidará la mujer que dio a luz del fruto de su vientre? ¿Acaso dejará de amar la mujer al hijo que dio a luz? Probablemente ocurriría esto en un momento dado. Es casi imposible, pero supongamos que ocurre. Y entonces Dios, hablando a través del profeta Isaías a la ciudad amada de Jerusalén específicamente, le dice: aunque esto sucediera, yo nunca me olvidaré de ti. Te tengo esculpida, te tengo como una marca en la palma de mi mano. Una traducción todavía más exacta sería: te tengo como un tatuaje puesto en mi mano. Nunca me olvidaré de ti. El hecho de que sintamos que Dios se olvida no significa que es así. Dios nunca se olvida de nosotros, y entonces eso es un recordatorio de que Dios no nos deja y que debemos luchar contra la desesperación. Que estén primero nuestras convicciones por sobre nuestros sentimientos. Si nos dejamos guiar por los sentimientos, tarde o temprano entonces seremos vencidos contra la desesperación. Pero si nosotros luchamos contra ella, entonces nuestras convicciones irán delante y nos acordaremos que Dios es fiel, que Dios ha hecho promesas y que las va a cumplir. Quisiera decir tarde o temprano, pero no, las cumplirá en el momento perfecto, en el momento exacto, en el momento adecuado. Dios no se tarda, aunque a nosotros nos parezca que Dios se tarda mucho. Sigue diciendo el pasaje en el mismo versículo 1: ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Todo parece indicar que David está diciendo: bueno, te busqué y me di cuenta que te olvidaste de mí, pero voy y te busco nuevamente. Y haces lo que ocurre en México, Señor, que cuando vienen a buscar a las personas, los aboneros, a su casa, se esconden. Parece que tú te estás escondiendo de mí. No solamente te olvidas, te escondes cuando te busco. Eso parece, esa sensación tengo, que te has escondido de mí. Pero no es el único que ha tenido esa sensación. Si recordamos, el Señor Jesús toma el Salmo 22, 1 y 2 para expresarlo como una de las 7 frases que Él manifestó estando clavado en la cruz. Una de esas 7 frases, repito, es el Salmo 22, 1. Dios mío, o como dicen los textos, Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmo 22, 1 y 2 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y tú no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Muchas veces hemos sentido eso, pero Dios nunca nos ha dejado. Dios ha estado allí siempre. Dios no nos abandona. El versículo 2 dice de esta manera: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día?
¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Entonces, cuando Dios se tarda mucho, debemos, número 1, luchar contra la desesperación. Debes luchar contra la desesperación, aunque te sientas abandonado. Debes luchar contra la desesperación, aunque te sientas angustiado. Aunque te sientas angustiado. Leeré nuevamente el versículo 2. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? Lo podríamos leer como otras traducciones lo dice. ¿Hasta cuándo tendré angustias en mi alma y tristeza en mi corazón? ¿Hasta cuándo tendré angustia en mi alma y tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Y todo parece indicar que si es Saúl el que está persiguiendo a David. Hay un pasaje en el primer libro de Samuel, capítulo 27, versículo 1, donde David se dice a sí mismo, dice así el texto, y David dijo para sí mismo en su corazón, tarde o temprano Saúl me va a matar. Lo mejor es salir de Israel, lo mejor es casi darme por vencido para que él deje de perseguirme. Si él sabe que me fui de Israel, entonces no sentirá su trono amenazado y me dejará en paz, porque si permanezco aquí me va a matar. Y algunos piensan que David está mostrando cierta desesperanza, está luchando más bien contra esa desesperanza, y aunque se siente angustiado, él está expresándole a Dios lo que hay en su corazón. Y tal vez está diciendo, como dice aquí, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo? ¿Hasta cuándo va a dejar de perseguirme Saúl? ¿Hasta cuándo se acabará el coronavirus, diríamos nosotros el día de hoy? O mejor dicho, la pandemia como tal, o porque finalmente el coronavirus no creo que deje de existir sobre la tierra hasta que Cristo venga, pero sí podríamos decir hasta cuándo terminará el confinamiento, hasta cuándo terminará la cuarentena, que ya es más de 100 cuarentena, ¿cuándo se va a acabar eso? Debemos luchar contra la desesperación, aunque nos sintamos abandonados y aunque nos sintamos angustiados. Debemos luchar contra eso. No debemos bajar la guardia. David se sentía de esa manera. Un día llegó Samuel, el profeta, a la casa de Isaí, es decir, el papá de David, y lo ungió y le dijo: Dios te escogió para ser el rey de Israel. Es cierto que Saúl está reinando, pero tú serás, dice Dios, el nuevo rey de Israel. Y yo sé que David creyó eso, pero escuche bien, a David lo ungieron por lo menos 3 veces. Y esas 3 unciones se llevaron a cabo en un periodo de entre 15 y 20 años. Es decir, aunque lo ungió Samuel, no fue inmediatamente rey. De hecho, regresó a pastorear a las ovejas. Tal vez él pensó cuando mató a Goliat un tiempo después, bueno, tal vez ahora sí logre llegar al trono, pero no llegó. Es más, no solamente no llegó al trono, termina siendo perseguido por Saúl en su momento de locura. Y por lo menos la mitad de esos, entre 15 y 20 años, Saúl se la vive persiguiendo a David. Hasta que Saúl muere. Han pasado 15 años de que lo ungió por primera vez el profeta Samuel. Y por eso es su angustia. ¿Hasta cuándo voy a tener encima a Saúl? ¿Hasta cuándo dejará de perseguirme para quitarme la vida? Parece que la unción que llevó a cabo Samuel sobre mí no cobró ningún efecto. Parece que nunca llegaré a ser el rey de Israel. Casi 15 años después, lo ungen por segunda vez. Dice la Biblia, no fue en Belén, fue en Hebrón. Y no lo ungió el profeta Samuel, lo ungieron los varones de Hebrón. Y lo nombran rey, pero solamente sobre Judá. Es decir, de las 12 tribus, parece que solamente estaba reinando sobre una y sobre una pequeña región. Faltaba todo lo demás. Y dice la Biblia que pasaron 7 años y medio para que fuera el monarca absoluto y definitivo de Israel. 7 años y medio después de esa segunda unción. Allí sí vienen nuevamente a Hebrón todos los ancianos más prominentes de todo Israel y lo ungen por tercera y definitiva vez. Pero pasaron demasiados años.
Y sin duda David, lo que no estaba, yo creo que tan desesperado ya por el trono, estaba desesperado porque no podía quitarse de encima a Saúl. Pero me gusta mucho recordar algo. Hay 3 ocasiones, según el texto bíblico, en donde Dios le dice a David: yo te escogí para ser el rey de Israel. 3 veces por lo menos aparece en la Biblia. La primera vez se lo dice a través de Abigail, cuando Abigail, la que fue mujer de Nabal, va y busca a David para que les perdone la vida. Ella le dice: Dios te escogió sin duda para ser el rey, el príncipe sobre su pueblo Israel. Después, a través de su amigo Jonatán, se lo vuelve a recordar y le dice: el trono Dios lo dispuso para ti, no soy yo el heredero al trono de mi padre, eres tú el que lo va a suceder. Y finalmente el mismo Saúl, durante las persecuciones, en una de aquellas veces que Dios lo puso a merced de David y que David le perdona la vida, en una de esas Saúl dice: tú eres el elegido de Dios y tú vas a reinar en su momento sobre Israel. Pero el problema es que David está luchando contra esa desesperación, simple y sencillamente porque no llega el momento en que Saúl lo deja de perseguir. Pero Dios constantemente le está haciendo promesas y promesas y promesas, recordándole que no se olvidó de él y que no vivas en más angustia. Porque finalmente llegará el tiempo que él seguramente tanto anheló. Así que en este tiempo tan difícil que estamos enfrentando, le animo en el amor de Cristo: no se desespere, luche contra la desesperación, que sus convicciones vayan delante de sus sentimientos, que dejemos de guiarnos por lo que sentimos, que dejemos de guiarnos por ese sentimiento de abandono y de angustia, y que nuestras convicciones sean el decir, como dice la Biblia: fiel es el que prometió. Y si Dios prometió llevarnos adelante, Dios lo hará. Cuando Dios se tarda mucho, debes luchar contra la desesperación. Debes luchar contra la desesperación, a pesar de que te sientes abandonado, a pesar de que te sientes angustiado. La siguiente semana continuamos con el resto del Salmo, pero por ahora quiero orar por usted que me está viendo, me está escuchando, y pedirle a Dios su ayuda, suplicarle al Señor que si usted se encuentra en una situación así de desesperación, donde usted siente que Dios se está tardando demasiado, es momento de luchar contra eso. Es momento de anteponer nuestras convicciones, hacer a un lado los sentimientos y seguir confiando plenamente en el Señor. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, gracias por este tiempo, gracias por este momento y gracias por cada una de las bendiciones que derramas sobre nuestra vida. Todos los días lo haces, Señor, y te damos muchas gracias por ello. Pero tal vez más de alguno en este momento, en esta etapa de la vida, ya está desesperado. No solamente por la pandemia, tal vez alguien más esté desesperado por problemas familiares. Tal vez haya alguien más desesperado por problemas financieros. Tal vez haya alguien desesperado por una enfermedad. Tal vez haya gente desesperada porque no le encuentra sentido a la vida. Tal vez hay en este momento, Señor, gente desesperada por todo lo que se vive y por toda la violencia y lo que se ve alrededor. Pero en esta hora te suplico, Señor, permite que nuestras convicciones vayan delante de nuestros sentimientos y que a pesar de sentirnos abandonados, recordemos que tú nos dices todos los días que estás con nosotros, que tú nos has dicho una y otra vez: no temas porque yo estoy contigo, que tú una y otra vez nos dices: no te dejaré ni te desampararé. Padre, si alguien vive en angustia, te pido en el nombre de Jesús, permite que su convicción vaya más allá de eso y que podamos recordar que fiel eres tú, que has prometido, y que tú nos llevarás a los fines que has planeado para nuestra vida desde la eternidad. Padre, permite que tu propósito eterno se cumpla en cada uno de nosotros
y que cuando más nos parece que te has tardado en responder, podamos luchar contra esa desesperación y saber que tú estás allí, saber que no nos has dejado, que nunca nos dejarás y que tu Santo Espíritu estará como un consolador al lado nuestro todos los días de nuestra vida. Gracias por este momento, gracias por tu palabra y gracias sobre todas las cosas por tu presencia en nuestra vida. Te adoramos con todo nuestro corazón, bendecimos y exaltamos tu santo nombre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Oramos con acción de gracias en el poderoso y dulce nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Continuamos la próxima semana.